Hola, muy buenas tardes, aquí desde el Pazo de la Cultura. Hoy contamos con un gran humorista, como es Goyo González, o Goyo Jiménez. Bien, has corregido a tiempo, ¿eh? Bien, ahí, Abel, porque si no hubiese hecho de Caín, y cuidado. Oye, Jiménez. ¿Cómo estamos? Pues de momento bien, porque estamos en Galicia, he traído yo el buen tiempo, habrás visto que ha hecho un día excepcional, lo había encargado yo, y hemos comido bien, buen paisaje, o sea que bien, y encima están todas las entradas vendidas, con lo cual voy a poder pagar la hipoteca, estoy muy contento. Muy bien. Pues te vamos a hacer un pequeño juego. El juego consiste en si fueras cualquier cosa. Por ejemplo, el bombero. Por ejemplo. ¿Qué haría? O sea, que si fuese algo, ¿qué haría? ¿No? Me vas a preguntar. Perfecto. Vamos a ver, estoy preparado. Y tú tienes que contestar lo primero que te venga a la cabeza. Vale, de acuerdo. Ya. ¿Hay premio o...? No hay premio. Vale. De momento no. Es una pena, pero un marisco. Si fuese un Marisco. marisco, pues estaría mal adentro, porque si no aquí estaría en un restaurante. Si fuese un marisco me gustaría ser un carabinero. ¿Y por qué? Pues porque me gusta mucho el mar carabinero, es un marisco rojo. Yo soy, cuando voy a la playa me pongo rojo como un carabinero, como soy así de piel blanquita, entonces me veo, por eso, no porque sea rojo, yo no soy comunista, ni tampoco soy de derecha, yo no tengo ideología política. Un carabinero, y si no, bueno, me gustaría ser un carabinero, pero seguramente me tocase ser una gamba, porque siempre estoy metiendo la pata. Gamba es pata, así que... Más, dispara más. Un monumento. Si fuese un monumento, iba a decir el Valle de los Caídos, porque me gusta mucho tumbarme, pero no, si fuese un monumento, la Estatua de la Libertad. ¿Por qué? ¿Hemos esa? Por la libertad, porque creo en la libertad firmemente, creo en eso, y porque está en América, claro, y en América ya sabes. Bueno, un insulto. Si fuese un insulto, zangolotino. Zangolotino. ¿Y ese insulto qué es? Pues mira, ¿ves aquel que está ahí mirando el móvil? Pues es mi manager, eso es un zangolotino. Un piropo. Un piropo sería pelazo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué puedo querer ser pelazo? ¿Vosotros por qué pensáis que puedo? Pues para peinarme de otra manera, porque de momento solo me peino para adentro. Ya. Una película. Si fuese una película me gustaría ser 100 Asa. Pues no. Es un chiste muy malo, pero se está riendo el fotógrafo. Porque las películas antes venían negativos, entonces en función de la sensibilidad pues tenían una clasificación que era una clasificación ASA. Entonces la película 100 ASA, bueno, me gustaría ser 400 ASA, que es más sensible. Yo soy una persona muy sensible, entonces me gustaría ser como las películas sensibles. Pero si tuviese que escoger una película de cine, me gustaría ser Muerte entre las flores, que es mi película favorita. Pues de cine va la cosa. Un director de cine. Un director de cine es Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque es el cine total, es un tío que lo hacía todo, o sea que para hacer una película es como un artista tremendo, un artista total. O sea, no solo era un director, era un factotum, que se llama, lo hacía todo y con un talento increíble. Stanley Kubrick. Muchos más que me gusten, pero Stanley Kubrick o Hitchcock también. Uno de los dos, pero Hitchcock estaba mejor. Stanley Kubrick. Un libro. Un libro, Quijote. ¿Por qué? Porque sé que voy a quedar bien diciéndolo. No, porque es un libro que adoro. Me obligaron a leerlo de pequeño, no me gustó nada, pero luego lo volví a leer de mayor y me apasionó. Y me encanta, me parece que está todo ahí. No sé para qué escribe el resto de la gente, ya está todo escrito ahí en el Quijote, pero bueno. Y si no, me gustaría también otro libro que me encanta, que es El hombre que compró un automóvil, que es de un humorista gallego, Venceslao Fernández Flores. Un personaje histórico. Un personaje histórico, me gustaría haber sido Abraham. Abraham fue el padre de todos los pueblos según la Biblia y un día le dijo Dios que sacrificase a su hijo
Y me gustaría haber hecho eso, pero para sacrificarlo. A mí ya por mucho no me para ni Dios. Yo tengo amigos y con un cuchillo no me para ni Dios. No sé, es que los personajes históricos han pasado la historia muchos de ellos por ser malos o poderosos. A mí me gustaría ser un personaje que no hubiese sido ni rey, ni no sé, el bufón de la corte. Hubiese sido yo. Una fiesta. Una fiesta, mi matrimonio. Es una fiesta eterna. Sí. Hombre, en muchas fiestas, cuando se va de banquete, las bodas, hay algunos que se cogen una pierna impresionante, pero bueno. Que la gente no sabe medir. Una fiesta así más señalada, si te refieres a qué fiesta, pues el Día de Todos los Santos, y así cura a todos. Bueno, no desprecies a ninguno, ¿sí? Ya está muy bien. Con esa te vale bien, ¿no? Pues Sí. el Día de Todos los Santos. Un animal. Un perro. Muy bien. O un gato, ¿no? Tengo claro. Un perro o un gato. Porque son dos animales que adoro. Aunque yo soy más gato que perro. Bueno, a rato soy más perro. A ver, me estoy liando yo solo. Soy un perro porque me gusta, soy una persona muy amigo de mis amigos y muy fiel, pero luego soy muy gato porque los mandaba a tomar por saco y dejarme solo. Hay ratos que quiero mandarla y hay ratos que quiero dejarme solo. Un gato perro, un perro gato, un perrato. Un gato. No lo sé. Un mueble. Un mueble, una cama. Pero estoy condicionado por el cansancio. Una cama está bien. Encima de las camas se hacen grandes cosas, excepto las camas de los padres. Porque le dices, en esta cama no se hace nada. Las camas de los padres te dicen, esto es un altar, esta cama es un altar. ¿Sabes por qué? Porque ahí solo se hacen sacrificios, como decía Carlos Clarijo. Bueno, y aparte de eso se hace otra cosa que no es un momento de nombrar algo. No, pues claro. Una prenda de ropa. Una prenda de ropa interesante, pues un sujetador. Yo prefiero un tanga. No un No, sujetador. yo no, un sujetador, porque un sujetador cumple una función. Ya. Un sujetador sujeta. Un tanga está ahí. Un tanga tapa. Estás así, estás ahí dentro. O sea, un tanga no te deja ver nada porque estás aquí, pero un sujetador dice, a ver, ¿sabes? Bueno, un sombrero. Y no discutimos, un sombrero, un bombín. Estaría bien, un bombín. Como el que llevaba a Charles Chaplin. Por ejemplo, o el que lleva Sabina, también, o un bombín, efectivamente. Pero Charles Chaplin me viene mejor como cómico, muy bien, muchas gracias por recordarme. No hay de qué. Un momento del día. El de la cena. Sí, porque dices que bien, ya he pasado el día, valoras lo que has hecho, te da tips. Normalmente es el momento en que más rato me da cocinar, que me gusta mucho. Has acabado de trabajar, viene el ocio, la cena. Y sobre todo las cenas de después de la función, que ya dices, ya he terminado. Qué bien, he sobrevivido otro día más, no me ha matado el público por mi cara dura. Así que la cena está bien. Bueno, pues mis preguntas acabaron. Y ahora te voy a dejar con mi compañero Carlos, que te va a hacer otro juego. Muy bien, Carlos, todo tuyo. Primero te vas a poner una camiseta sin un brazo para que veas cómo se puede sentir una persona con discapacidad en un día normal. De acuerdo. Pero Sin un brazo. sí. Hombre, si me vas a intentar, Yo lo habéis dejado. Fíjate que te he dicho lo de Cervantes, que tenía discapacidad, espérate. Sí, Y escribió el Quijote, o sea que tampoco. le llamaban el mango de Lepanto. Efectivamente. Inmovilizaron una mano. No, será... Pues mira, se siente uno de salida, pues ya no podría escribir porque estoy acostumbrado a hacerlo con la izquierda, tenía que reeducarla, pero bueno, todo eso ya ponerse a trabajar. Puedo seguir mirando la hora y la ventaja es que me puedo rascar por dentro. Esto es trampa. Pero está Y luego sin un brazo te vas a poner una camiseta normal. normal. Muy bien, está bien pensado esto. Aquí esto es la ideología del efecto. ¿sabes? No, sí estoy entendiéndolo. Requiere esto más esfuerzo, más trabajo, evidentemente. Bueno,
Esto ves, si tuviésemos un perro, pues lo adiestraría para que me ayudase, como hace mi mujer que se dedica a estas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo he hecho? Bien. Esto tiene mucho mérito, ¿eh? Esto es una olimpiada cotidiana. ¿Qué tal? Tipín, ¿no? Pasable. Pasable, ¿no? Si hubiese, o sea, récord no, ¿no? O sea, el récord no está. Ayudadme porque no puedo aplaudir. Veis que me he puesto el reto de aplaudir, que es más complicado, hay que hacer así. Ya. Bueno, ¿qué hago? Me quedo las camisetas, ¿no? No, No, perdona, no me la puedo quitar, es imposible. Hola. Bueno, ¿Qué pues más? ¿Cuál es el premio? nada más. Ya hemos acabado de hacer esto y muchas gracias por prestarnos tu atención. Vamos. No, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de recordarme lo importante que es ponerse una camiseta, ¿eh? Y eso, que hay muchas veces que vivimos sin darnos cuenta de lo fácil que resultan las cosas, cuando uno no tiene ningún tipo de dificultad para realizarlas. Es un buen recordatorio este. Gracias a vosotros. ¿Me dejáis que despida yo? ¿Me hago el capricho? Sí. Pues ha sido un placer hacer esta entrevista con Abel y con Carlos. Abel ha estado muy comedido, por dar mi valoración, y Carlos es el más sinvergüenza, está esperando hasta el final para meterme la torcida, y lo ha conseguido. Un reconocimiento a los dos, y un beso a todos los posibles televidentes.